Bien, estábamos en los sistemas trifásicos. Yo hice algunas modificaciones para explicar mejor este contenido y tengo esta presentación. Eh, lo que habíamos estado conversando ayer era que los sistemas trifásicos tenían una secuencia que era un poco tan difícil de entender probablemente, pero cambió un poco. Eh, Quiero comentarles que los componentes de un sistema eléctrico potencia básicamente son generación, transmisión y carga, o consumo. Eh, Distribución también ponen algunos: transmisión, distribución, transmisión, subtransmisión, distribución y consumo. Pero no nos interesa tanto ese detalle. Lo que quiero establecer es que en la generación hay obviamente un generador. La mayor parte de estos es una máquina que tiene básicamente, podemos representar tres enrollados que están separados físicamente 120 grados entre ellos, y que esas tres enrollados o tres bobinas es donde se induce la energía eléctrica a efectos de generar energía eléctrica. Entonces, esos tres enrollados que normalmente tienen dos terminales, se denominan de esta manera: U, B, W, y el fondo como las cabezas de la bobina, y X, Y, Z como los fondos de la bobina. Entonces depende cómo uno conecte estas bobinas, tiene dos formas de conexión. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la bobina UX y la bobina WZ y la bobina BI y junto las terminales X, Y y Z en Profesor, dígame. disculpe, hay un compañero que quiere entrar. Perdón, no lo veo. A ver, ¿dónde lo puedo ver? Porque no me aparece como... No me aparece. Voy a pausar la grabación. Bien. Entonces, tenemos un generador. La mayor parte de las veces es una máquina. Entonces, si nosotros conectamos, como les decía, esas tres bobinas, de esta manera, entonces vamos a tener tres salidas: una desde el cabezal U, otra del cabezal B y otra del cabezal W, que básicamente son las señales que nosotros tomamos para poder transmitir la energía eléctrica, que en algunos textos aparece como ABC. Nosotros en Chile las fases de un sistema trifásico les llamamos RST. Y además, no lo dibujé aquí, pero además aquí desde el punto central sacamos otro cable, otro conductor, y que es el conductor neutro. ¿Ya? Esto sucede entonces en el generador. Pero hay otra forma de poder conectarlo, hay otra forma de poder conectar esto, y es poniendo a continuación una de la otra bobina, como si fuese un circuito serie que está cerrado completamente. Pero también si sacamos una señal de un conductor desde la cabezal 1, otro del cabezal P y otro del cabezal W, vamos a tener nuevamente esas tres señales, A, B y C. Estas tres señales, estos tres conductores, nosotros los denominamos fases. Las fases o las líneas, más comúnmente las líneas de los conductores, y por lo tanto podemos medir un voltaje entre A y B, entre B y C, y entre A y C, o C y A, en los dos casos. Y esos voltajes nosotros los llamamos entre líneas, o voltaje de línea, que también es otra forma. Ahora, lo último que yo les comentaba el otro día, ayer, era que en el caso de nuestra generación, nosotros vamos a considerar que la generación es perfecta. Es decir, tenemos una generación que cumple estas características. Algunos textos lo comentan como balanceada, o equilibrada, o simétrica. ¿Qué significa que la generación esté balanceada, equilibrada o simétrica? Significa que los voltajes que aparecen entre A, C, entre B, C y entre A y B tienen la misma magnitud y están separados 120 grados entre sí. A eso le llamamos una fuente de generación o una fuente de energía
balanceada, equilibrada o simétrica. Eso por una parte. En el caso nuestro, nosotros vamos a considerar de que esta generación es así, perfecta, balanceada, equilibrada o simétrica, y que además cuenta con la posibilidad de tener dos tipos de secuencias. Uno que le vamos a denominar la secuencia positiva y otro que le vamos a denominar la secuencia negativa y que tiene relación con el orden en que aparece la fase. Por ejemplo, si tenemos la fase A, B, C, si la secuencia es A, B, C, A, B, C, en las señales sinusoidales, entonces secuencia positiva. Si la señal es CBA, entonces señal negativa. O sea, cualquier otra que no sea ABC, la consideramos secuencia negativa. Eso por un lado. Entonces, desde el punto de vista nuestro, de lo que vamos a hacer en lo que resta de esta asignatura, nosotros vamos a considerar nuestra fuente de energía como equilibrada, como balanceada o simétrica, bajo esas condiciones. Eso por una parte, y por otro lado tenemos la carga. Y la carga, como un sistema trifásico, en general las cargas también tienen dos formas de conectarse. Una es la que conocemos como el triángulo, vamos a dar un poco más inmediatamente, en donde tenemos tres impedancias. Fíjense que estas son solamente impedancias, esto es una fuente de energía. Estas son tres impedancias que están dispuestas de esta manera, conectadas una tras otra, como si fuese un gran circuito serie, pero que de los nudos sale un terminal, una conexión. Y a esta conexión nosotros le llegamos con la fase. Y tenemos también una conexión en estrella en las cargas. Entonces, tanto la generación como las cargas pueden tener la condición estrella o triángulo. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las cargas, estas de aquí. Como he repetido ya, asumiendo que esto es perfecto. Y las cargas que vamos a estudiar van a ser las estrellas y el triángulo, en dos condiciones que le vamos a denominar equilibrado y desequilibrado, que voy a mencionar inmediatamente. Eso es lo que necesito dejar muy claro. Nosotros nos vamos a dedicar a ver qué sucede en las cargas. Entonces, vamos a partir por, primero, vamos a analizar las cargas trifásicas conectadas en triángulo. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a entender de que tenemos aquí tres impedancias que están conectados entre dos nudos, A, B y C. Entre esos tres nudos, siempre tengo, entre dos nudos tengo una impedancia. Por ejemplo, entre los nudos A y B, tengo una impedancia que le vamos a llamar ZAB. Entre los nodos B y C vamos a tener una impedancia que le llamamos ZBC y así sucesivamente. Estas impedancias o esta unión entre dos nudos vamos a denominar una rama del triángulo. Entonces cada rama del triángulo contiene una de las impedancias. La característica de estas impedancias desde el punto de vista de entender si son estrella o triángulo es que las cargas en triángulo siempre están conformadas por dos subíndices, ¿ya? A, B, BC y C. Después, si nosotros a esta carga que está en triángulo la conectamos a una fuente de energía, es decir, conectamos, por ejemplo, esta rama AB, la conectamos al voltaje AB que viene de la fuente, entonces se va a generar aquí en esta rama una corriente que le vamos a llamar AB, I sub AB. ¿Ya? Recuerden que nosotros dijimos que la condición B sub AB, la punta de la flecha indica el voltaje, el mayor voltaje, que lo escribí al revés, pero no importa, lo que interesa es esto. B es de mayor potencial que A, entonces. ¿Ya? Y sí, la flecha está al revés, pero no importa. Lo mismo, si hacemos lo mismo, entonces, perdón, estas corrientes que van a circular por aquí, las vamos a denominar corrientes de fase, porque van a recorrer la fase del triángulo. ¿Ya? El triángulo aquí tiene tres fases, tres zonas interiores del triángulo. Y si hacemos lo mismo en un voltaje entre las fases B y C, vamos a alimentar este sector, esta fase del triángulo, y va a aparecer aquí una corriente I sub BC, que va a ir desde B a C. Y lo mismo si generamos una corriente CA, o sea, perdón, un voltaje B sub CA,
Entonces, vamos a tener aquí una corriente I sub C. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, nuestro trabajo va a consistir en determinar cuánto valen estas corrientes, I sub A, I sub B e I sub C, por una parte. Pero como tenemos este conductor que nos conecta desde la fuente a cada uno de los nodos del triángulo, también van a aparecer aquí entonces unas corrientes que le vamos a llamar, perdón, estas corrientes entonces lo que ya hemos dicho, I sub A, B, I sub B, C, I sub A, son las corrientes de fase, y también van a aparecer aquí unas corrientes que le vamos a llamar corrientes de línea, ¿ya? Y que van a tener un solo subíndice, que le vamos a llamar I sub A, I sub B e I sub C, ¿ya? Y que van a llegar al nodo A, B y C respectivamente. Entonces, I sub A, I sub B y sub C les vamos a denominar corrientes de línea. Entonces, el trabajo va a consistir en determinar los valores de estas corrientes, I sub A, B, I sub B, C, I sub C, y después los valores de estas corrientes I sub A, I sub B, I sub C. Entendiendo de que en estos nudos, en el nudo A, B y C de la carga, se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Se tiene que cumplir, no hay otra alternativa. ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo ahora? Entonces tenemos nuestro triángulo con todas las corrientes que hemos establecido, y nosotros vamos a decir que en este triángulo las corrientes de línea y las corrientes de fase se pueden calcular de la siguiente manera. Las corrientes de fase, por ejemplo, la corriente I sub AB, es el voltaje B sub AB dividido por la impedancia AB. Y por lo tanto ahí tenemos la corriente I sub AB. Después la corriente I sub BC la vamos a poder calcular con el voltaje BC que tenemos en esas dos líneas, las líneas B y C, dividido por la impedancia BC. Y la corriente I sub CA también la vamos a calcular con B sub CA dividido por ZCA. Ahora, esto es ley de Ohm, nada más, no es ninguna otra cosa extraordinaria. Lo único que hay que decir aquí es que estos voltajes B sub AB, B sub BC y B sub CA, como provienen de una fuente simétrica balanceada, entonces tienen la misma magnitud, el mismo valor, pero están desfasados 120 grados entre ellos, y el ángulo que va a tomar, el ángulo de fase que va a tomar el voltaje B sub AB y el B sub CA respecto del B sub BC, recuerden que nosotros el B sub BC lo consideramos como nuestra referencia, por lo tanto el B sub BC va a ser 0 grados. Entonces, este ángulo del voltaje B sub AB y del B sub CA va a depender de la secuencia que estemos trabajando, si esta secuencia es positiva o negativa. Y para recordar eso un poco voy a devolverme rápidamente. Entonces nosotros dijimos que la secuencia positiva y negativa, aquí está. La secuencia ABC es la secuencia positiva, entonces vamos a tener que B sub B es el voltaje de línea con un ángulo 120, el B sub BC que es nuestra referencia, voltaje de línea con 0 grados, y B sub CA voltaje de línea con 240 grados. Y en el caso de la secuencia negativa, el voltaje B sub AB está ubicado en los 240 grados, el voltaje CA en los 120, y el B sub BC sigue siendo nuestra referencia. Entonces, este cuadrito que está aquí abajo, yo les voy a pedir que lo copien o lo saquen del apunte, porque ustedes tienen un apunte que es lo mismo esto, pero este lo modifique un poco, pero eso está en el apunte, porque eso lo vamos a tener que tenerlo presente toda vez que hagamos algún ejercicio. Como vamos a hacer un par de ejercicios, entonces por eso les voy a pedir que lo copien. Antes de seguir. Y al igual que los voltajes B sub AN, B sub BN y B sub CN, también que van a representar la otra conexión, que es la estrella, porque la primera representa la conexión en triángulo.
Bien, ¿están listos? ¿Lo habrán copiado ya? Yo por lo menos sí, profe. Ya. Como les digo, si no, están los apuntes que entiendo que se los envía al correo y están también en el campo virtual. Entonces, sigamos avanzando. Una pregunta. Dígame. Eso de la secuencia va a estar indicada, por ejemplo, si hay un ejercicio, ¿nos van a indicar qué secuencia va a ser? Sí, claro, claro. Ah, ya. Hay que decir Ya, cuál es la interesa. secuencia, porque si no, cualquiera puede calcular lo que estime conveniente. Eventualmente, si no dijera, uno podría decir voy a usar secuencia positiva, punto. Y se acaba el problema. Ah, ya. Ya, Ok, pero gracias, sí, profe. tiene que ser parte de los datos. Ya, entonces estábamos aquí. Entonces, como les decía yo, estos voltajes B sub AB, B sub BC y B sub CA tienen la misma magnitud. Por ejemplo, si este voltaje B sub AB fuera de 300 ohm, perdón, 300 volt, B sub BC tiene que ser de 300 volt y B sub CA también de 300 volt. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si usamos secuencias positivas, el B sub BC es ángulo 0, B sub AB ángulo 120, B sub CA ángulo 240 grados. Eso hace las diferencias. ¿Ya? Eso entonces para calcular las corrientes de fase. Y para calcular las corrientes de línea aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, por ejemplo. Dice que en el nodo A entra la corriente I sub A, entra la corriente I sub CA y sale la corriente I sub AB. Entonces, para poder determinar el valor de I sub A, porque tengo I sub A más I sub CA igual a I sub AB, entonces simplemente I sub CA se lo resto al I sub AB y tengo la corriente I sub A. Lo mismo sucede con la corriente I sub B. Al nodo B entra I sub B y entra I sub AB y sale I sub BC. Por lo tanto, para calcular I sub B, dado que ya conozco las corrientes interiores del triángulo, las de fase, entonces va a ser la de la fase BC menos la corriente de la fase AB. ¿Ya? Y por último, en el nodo C, entra la corriente I sub C, que es de línea, también está entrando una de las corrientes de fase y sale la otra corriente de fase. Por lo tanto, también podemos tener la misma forma. Ahora, aquí hay una regla mnemotécnica que es bastante sencillo, que es producto de la forma en que se ha nombrado todo esto. Fíjense en la forma que yo he ido nombrando las corrientes de fase y las corrientes de línea. Pero fíjense, si yo quiero calcular la corriente I sub A, es la corriente que empieza con A menos la corriente que termina con A. Y no hay más que esas dos. Hay una que empieza con A y hay otra que termina con A. La corriente I sub B es la corriente que empieza con B menos la que termina con B. Y la corriente I sub C es la que empieza con C y la que termina con la letra C. Y punto. Entonces es bastante sencillo. Hay una regla práctica de acordarse quién es quién y por último se saca mirando el circuito, si eso no es tan extremadamente difícil. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer el triángulo, el funcionamiento del triángulo. ¿Ya? Es muy sencillo porque es aplicar ley de Kirchhoff en los nudos y ley de Ohm. Y se acaba el problema. Ahora, hay dos características del triángulo, yo les mencionaba, que depende de los valores de las impedancias del triángulo, ¿ya? De estas cargas o impedancias. Si los valores de las impedancias AB, BC y CA son exactamente iguales, entonces eso nos indica que el triángulo es equilibrado. ¿Ya? El triángulo es perfectamente equilibrado. Y entonces va a suceder que como los voltajes de la fuente son los mismos y las impedancias, los valores de la impedancia, módulo y ángulo son exactamente iguales, entonces nosotros vamos a encontrar que las corrientes de fase, estas AB, BC y CA, van a ser iguales y van a estar desfasadas a 120 grados entre sí. O sea, no va a haber ningún cambio en general.
¿ya? Y para el caso de cargas equilibradas en triángulo, también podemos concluir de que la corriente de línea, o sea, las corrientes I sub A, I sub B y sub C, van a ser iguales a las corrientes de fase, que son las AB, BC y CA, multiplicadas por la raíz de 3. ¿Ya? Eso va a ocurrir cuando tenemos cargas equilibradas en un triángulo. El triángulo está perfectamente equilibrado. ¿Ya? Y lo otro que ocurre en un triángulo es que el voltaje de línea, que sería estos A, B, es el voltaje de línea, B, C y CA, es el voltaje de línea, igual al voltaje de fase, porque es el voltaje que está aplicado a esta fase, a la fase AB, a la fase BC y a la fase CA. Esos son datos en los triángulos. Veamos un ejemplo, para poder entender un poco más. Creo que tengo aquí, claro. Veamos, sea un conjunto de cargas dispuestos en triángulo con impedancias de 5 ángulos 45 cada uno, ohm, es esto, 5 ángulos 45 grados ohm, y un voltaje de línea efectivo de 380 volt. Calcular las corrientes de fase, de línea y dibujar el diagrama fasorial. No nos dicen nada, pero entonces usemos secuencia positiva. Entonces, nosotros habíamos dicho que para calcular las corrientes en cada una de las fases, entonces partimos por la IA, es el voltaje B sub AB dividido por ZAB. Entonces, como es el ángulo, como en la secuencia positiva, no nos dijeron nada aquí, pero asumamos la secuencia positiva porque está calculado de esa manera. Entonces van a ser los 380 volt, que es efectivo, lo ocupamos tal cual, y el ángulo va a ser 120 grados. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho, lo que ustedes anotaron en su cuadernito, en su hojita, ¿no es cierto? P sub AB es igual al voltaje de línea, los 380, con el ángulo 120 grados. Y la impedancia vale 5 ángulos 45 grados ohm. Entonces esa es la ley de Ohm. 380 dividido por 5, se hacen el cálculo ustedes, 76, 120 menos 45, 75 grados, y eso es amperes. Entonces tenemos una corriente, la corriente I sub AB, va a ser de 76 ángulos 75 grados amperes. Después calculamos la corriente I sub BC, ¿ya? Y para calcular la corriente I sub BC dividimos el voltaje BC, que es el que está aplicado a esa parte del, a esa fase del triángulo, y lo dividimos por la impedancia BC. Entonces vamos a tener los 380, pero era ángulo 0, recuerden que BC es nuestra referencia, y lo dividimos por los 5 ángulos 45 grados, que es la impedancia, que es igual para todos. Nuevamente obtenemos 76 ángulos de menos 45 ahora. 0 menos 45, menos 45 grados. Y por último, la corriente ICA va a ser el voltaje B sub CA dividido por ZCA, los 380, y ahora con los ángulos 240, en la tercera fase, dividido por 5 ángulos 45 grados, que es la misma impedancia para todo. Nuevamente tenemos 76 ángulos 195 grados. Y miren lo que salió aquí en los resultados. Las tres corrientes son de 76 volt, perdón, 76 amperes. Ya estamos en la condición de que las corrientes, las magnitudes de las corrientes son exactamente iguales. Entonces la pregunta ahora, ¿cumplirá la otra condición de que entre la separación angular de estas corrientes de 120 grados? Veamos. Entre 75 y menos 45, ¿cuántos grados hay? Si lo sumamos, digamos, sin el signo aquí, porque estamos hablando de la separación, 75 más 45 son 120. Y entre menos 45 y 195 también hay 120 grados. O sea, los 195 le restamos los 45, vamos a tener 120. ¿Ya? Y entre 75 y 195 también van a ocurrir los 120 grados. ¿Ok? Y eso va a suceder exclusivamente porque el triángulo en sí está equilibrado. Es decir, todas las impedancias del triángulo son perfectamente equilibradas. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre normalmente cuando estamos hablando de una máquina que está conectada en triángulo. ¿Ya? Cuando se construye una máquina, la máquina habitualmente la impedancia de cada una de las fases de la máquina está equilibrada. O sea, las variaciones son nulas prácticamente. Y por lo tanto ahí podemos decir que esa máquina está equilibrada y por lo tanto las corrientes de fase
van a ser iguales, ya que las fuentes, los voltajes también vienen equilibrados. Nos quedaría calcular las corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C. Perdón, ¿alguna duda respecto de esto, de este cálculo? Si algo no entiende, por favor, pregúntenme inmediatamente. Ninguna duda, profe. Ya. Seguimos entonces. Vamos a anotar las corrientes que obtuvimos. Aquí están las tres corrientes que obtuvimos. Entonces, ahora vamos a calcular I sub A. Dijimos que I sub A era la corriente que empezaba con A menos la que terminaba con A, o sea, I sub AB menos I sub CA. Entonces decimos 76 ángulo 75 menos 76 ángulo 195. Y por favor les voy a pedir que hagan el cálculo ustedes si tienen una calculadora a mano para corroborar que es este valor. Debería ser ese valor. 131,6358, ángulo 45 grados. Esa es la corriente de la fase A. Sí, profe, me ¿Sí, da lo Tony? mismo. Ya, perfecto. Ok. Calculamos ahora la corriente de la fase B. Va a ser la que empieza con B menos la que termina con B. Entonces 76 ángulo menos 45 menos 76 ángulo 75 grados. Si hacen ese cálculo, por favor. Debería darle el resultado que está ahí en la pantalla. Da un ángulo de menos 75 grados, que es lo mismo. Que es lo mismo, claro, está medido en ángulo negativo y si le sumamos los 360 deberían dar los 285. Perfecto. Y el último, IC, que va a ser la corriente de la fase C, I sub CA menos I sub BC, la que empieza con la letra C, la que termina con la letra C. Y nuevamente tenemos el mismo resultado en magnitud y el ángulo aquí es de 165 grados. Sí, profe, da lo mismo. Ya, perfecto. Ok, fíjense entonces que cuando tenemos una carga trifásica en triángulo y este es equilibrado, es lo más aburrido posible. ¿Por qué es lo más aburrido? Miren, todas las corrientes de fase tienen el mismo valor separadas a 120 grados. Todas las corrientes de línea tienen la misma magnitud, entre ellas estoy hablando, la misma magnitud entre las corrientes de línea, separadas a 120 grados entre ellas. Porque si ustedes hacen el cálculo entre 45 y 285, perdón, entre 285 y 165 hay, y entre 45 y 165 grados hay 120 grados de diferencia entre ellas. Entonces es súper aburrido la conexión equilibrada. Pero vamos a ver el diagrama fasorial, que era lo otro que nos pedían. Entonces, para hacer el diagrama fasorial, yo siempre tomo una referencia. Entonces, la referencia que voy a tomar es la de los voltajes que yo tengo de línea, los que vienen de la fuente, porque esos dijimos que estaban perfectamente equilibrados y por lo tanto no tengo problemas con ellos. Entonces, como habíamos dicho, nuestro voltaje de referencia, el B sub BC, el voltaje B sub AB está en 120 grados respecto al B sub BC, luego aquí hay 120 grados, y el B sub CA está a 240 grados de B sub BC o a menos 120 por el otro lado. Entonces, esta es la fuente. ¿Ya? La fuente. Ahora, si nosotros dibujamos las corrientes de fase, que son I sub AB, I sub BC y I sub CA, lo vamos a dibujar en este mismo, sobre este mismo diagrama. Una pequeña recomendación antes de seguir en el diagrama. Siempre que hagan estos diagramas diagramas fasoriales, yo les recomiendo que los hagan lo más a escala posible. ¿Ya? La escala que interesa particularmente son las de los ángulos y que las magnitudes de los voltajes BAB, B sub BC, B sub CA midan o escalar lo mismo. Para eso ayúdense de una regla y para los ángulos, para que no les mienta el diagrama fasorial,
para los ángulos yo les sugiero que puedan usar esta regla transportadora, que pueden medir los ángulos, a menos que lo hagan con algún software. Pero para hacerlos a mano, porque siempre es bueno que ¿cómo se llama? El dibujo me indique lo que estoy calculando. Ya, esa es la indicación. Bueno, voy a dibujar las corrientes de línea, perdón, de fase, I sub AB, I sub BC e I sub CA. ¿Ya? Ahí ya lo tengo dibujado. Fíjense que I sub AB tiene un ángulo de 75 grados, aquí debiese haber un ángulo de 75 grados. I sub BC es menos 45, aquí, ¿ya? Este es I sub BC. Fíjense que está asociado, I sub BC está asociado al voltaje BC, I sub AB está asociado al voltaje AB. I sub CA tiene 76 ángulo 195, aquí tengo 195 grados, y esta corriente está asociada a este voltaje B sub CA. Por lo tanto sale eso. Pero fíjense lo que sucede. B sub BC e I sub BC están asociados juntos. ¿Ya? El voltaje, o sea, recuerden que esto sigue girando, que tenemos la rotación permanente de esto, el voltaje adelanta la corriente, y el ángulo que yo tengo aquí entre este voltaje y esta corriente es el ángulo de la impedancia. Recuerda lo que habíamos estado diciendo hasta ahora en corriente alterna. El ángulo es el ángulo de la impedancia. Pasa lo mismo aquí entre el voltaje B sub AB y la corriente I sub AB. El voltaje B sub AB tiene 120 grados, la corriente I sub AB es de 75. Entre 75 y 120, aquí tenemos el ángulo de la impedancia, que dijimos que era de 45 grados. Y va a pasar lo mismo con el B sub CA. ¿Ya? Fíjense que los tres corrientes se atrasan respecto de sus respectivos voltajes. ¿Ya? Tenemos el voltaje aquí y la corriente va 45 grados más atrás que el voltaje en esta rotación permanente que van a hacer estos fasores. ¿Ok? Y ahora vamos a dibujar las corrientes de línea, I sub A, I sub B e I sub C. Entonces hacemos eso y ahí tengo las corrientes de línea I sub A, I sub B e I sub C. Y fíjense nuevamente qué sucede. I sub A me dio ángulo 45, 131. Aquí es donde yo les digo que traten de dibujar la escala, particularmente los ángulos, porque si bien es cierto, esta corriente de 76 amperes no me indica, digamos, no está tan a escala que los 136, pero sí esta corriente es mayor que esto. Ahora, hay una forma relativamente sencilla de tratar de hacer esto medianamente a escala, es que teniendo yo las corrientes de línea, perdón, las corrientes de fase, estas tres corrientes de fase, puedo obtener las corrientes de línea. ¿Y cómo puedo hacer eso? Voy a dibujar un poquitito aquí. Entonces, yo digo, voy a obtener I sub A. I sub A dice que lo obtengo de I sub AB menos I sub CA. Este es I sub CA, ¿no es cierto? I sub un fasor que va desde ahí a ahí. Ese es I sub CA. Pero como es menos, como tengo que restarlo, entonces lo que yo hago es tomo este vector y lo traslado tal cual, 180 grados, ¿ya? Respecto de sí mismo. Entonces voy a tener esto, y este vector que tengo sumado aquí, que espero que lo vean, a ver si puedo agrandar un poco más el dibujo de eso. Este trazo es este mismo, pero este en realidad va a ser menos I sub CA. ¿Ya? Y ahora entonces sumo estos dos, I sub AB y este menos I sub CA, los sumo. Y como los sumo, entonces voy a tomar este y lo voy a copiar. ¿Ya? Lo copio y sumo, entonces voy a tener ahí un vector y tomo este vector I sub AB, que para estos efectos tengo que volver a sumarlo porque el dibujo lo tengo hecho de otra manera. ¿Ya? Tomo este vector ahí, aproximadamente eso, ¿ya? Y lo traslado en forma paralela. Aquí no lo puedo tomar. Ahí se pegó esta cosa. No, ahí me movió no lo que yo quería mover. Perdón. Ahí. Ya tomo, es este el vector que yo necesito tomar, este, y lo pongo ahí, ya, al final de la flecha. Y si ustedes se fijan, entonces desde el centro, desde el origen, acá tengo la corriente I sub A. Es decir,
la gráfica, el diagrama fasorial, me tiene que indicar la ocurrencia de los que me indican los números. ¿Ya? Si hago lo mismo con los otros, voy a obtener I sub B y voy a obtener I sub C. ¿Ya? Entonces, por eso es que la recomendación es que traten de hacerlo lo más a escala, particularmente los ángulos, lo más a escala que puedan. Es decir, que el voltaje P sub AB sea de 500 volts y esta corriente salga de 10 amperes, por ejemplo, dibujen una corriente grande para efectos de poder tener el dibujo, no una corriente chiquitita, sino que no importa que esa magnitud no vaya a escala, pero el ángulo me interesa que vaya a escala, porque me permitiría, usando la gráfica, usando el diagrama fasorial, obtener esta corriente, y por lo tanto yo puedo saber si los datos están bien y el gráfico también está bien. Ambos me tienen que decir la verdad. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Eso entonces es lo que ocurre en un triángulo que está equilibrado. Ya, entonces vamos a volver a... Esto ya lo vimos. Entonces esa es la forma de construir el diagrama fasorial. Esto para ustedes, para que lo hagan ustedes muy rápidamente. Sea un conjunto de cargas dispuestas en triángulo con impedancias de 10 ángulos 25 grados ohm, me faltó la ohm ahí, y un voltaje de línea máximo de 707 volts. Cuidado, ahora habla de línea máximo, 107 volts. Entonces, calcular la corriente de fase de línea y dibujar el diagrama fasorial para secuencias positiva y negativa. Entonces, yo lo tengo aquí desarrollado para la secuencia positiva. Así que si quieren, lo pueden hacer para secuencia positiva para que comparemos. Aquí el único cuidado que hay que tener es que el voltaje de línea dice que es máximo y en general aquí usamos voltajes efectivos. Entonces necesito que calculen las corrientes I sub AB, I sub BC e I sub CA. Profe, efectivo era dividir en raíz de 2, ¿verdad? Sí, así es. ¿Algún resultado? Una primera corriente. La corriente AB me dio 50 con 95 grados. Bien, perfecto. Estamos con la secuencia positiva. Sí. Y con la BC me dio 50 con menos 25.
Ya, perfecto. Y la otra me dio 50 con menos 145. O 215. O 215, claro. Muy bien. Se fijan que es súper sencillo, no tiene mucha, pero sí es importante saber la secuencia. Corrientes de línea ahora. Voy a buscar un poquito de agüita mientras. Bien, corrientes de línea. ¿Alguna corriente de línea? Estoy pidiendo muy rápido los cálculos. No me dejó con el ángulo, pero tengo el imaginario, el número imaginario. Bueno, Pero ¿y no lo puedes pasar a rectangular? ¿A polar, perdón? no me deja, ¿Y por qué no? no sé, Qué raro. pero sí. O Porque sea, aunque antes me tenga dejó. módulo, aunque tenga valor cero el real, tiene que decir ángulo 90 grados. Sí, lo que pasa es que cuando lo dejo en polar, no sé por qué no me aparece como la opción de polar. O sea, le coloco el teclado de polar, pero no aparece polar. Ah, la calculadora. Sí, ¿Qué calculadora están usando? yo una Casio Ah, ya, FX entre 570. paréntesis, yo les envié la calculadora. A ustedes le había dicho que les mandaba la calculadora, subir la calculadora a uno de los. Aquí yo tengo que en el computador, Ah, ya. pero la subí al, ¿cómo se llama? Al campus virtual. Entonces lo subí a un grupo, parece que fue al otro grupo, al de las otras carreras. Pero se lo puedo subir a ustedes porque no lo puedo enviar por correo porque como tiene un archivo ejecutable, lo considera un virus. Entonces el correo no lo Ah, acepta. ya. Bueno, profe, gracias. Sí, eso voy a hacer, le puede hacer a ustedes también, le puede subir la misma calculadora. Profe, en polares, I sub A me dio 86,6025 con 65 grados. Veamos, a ver, aquí lo tengo. Y su A, 86,25 grados. Perfecto. Y sub B, en magnitud, ¿cuánto debiese dar y sub B? La misma. La misma magnitud, ¿no es cierto? Y sub C también, la misma magnitud. Perfecto. Y sub B me dio con una fase de menos 55 grados. Menos 55 grados, perfecto. Faltaría el I sub C. Debería de ser de 185 grados, ¿verdad? Claro, diferencia 120. No, Ah, 175. 175 grados.
Ya, y lo otro que les voy a pedir que calculen, no que calculen, sino que dibujen es el diagrama fasorial. Entonces el diagrama fasorial siempre parte por los voltajes, porque los voltajes, como ya hemos dicho repetidamente, están equilibrados y estamos asumiendo que eso viene perfecto. La verdad es que en la práctica, en la realidad, no siempre esos voltajes vienen perfectos, pero esos problemas se los dejamos a los eléctricos. Entonces, para el dibujo del diagrama fasorial, la referencia son los voltajes. Primero, las corrientes, se dibujan primero las corrientes de línea, e intenten con las corrientes de línea obtener las corrientes de, perdón, se dibujan primero las corrientes de fase, no las corrientes de fase, las que tienen dos subíndices, las corrientes de fase, y usando las corrientes de fase intenten obtener las corrientes de línea, sin dibujar las corrientes de línea, ¿ya? Sino que intenten obtenerla por la suma fasorial. Y eso lo comparan después con la ubicación que debiese tener la corriente de fase. El diagrama fasorial debiese ser algo así como eso que estoy mostrando en la pantalla. ¿Les resulta algo similar? ¿Similar a qué, profe? Al dibujo del diagrama fasorial que les estoy mostrando ahí. O sea, yo encuentro que son prácticamente muy parecidos todos. Es que va a depender de la magnitud de la impedancia nomás.
A mí por lo menos me quedó parecido y de hecho calza con los ángulos que da como resultado las corrientes de línea. Perfecto, sí, esa es la idea. Bueno, les voy a dejar como tarea que hagan el de la secuencia negativa y ustedes pueden inventar aquí, por ejemplo, en vez de la impedancia esta de 10 ángulos a 25, pueden colocar 10 ángulos de menos 25 y comparar los ángulos, los diagramas fasoriales. Pero la forma es exactamente la misma. Fíjense que aquí, como es ángulo positivo, entonces siempre las corrientes van retrasando a los voltajes. Esta corriente I sub BC retrasó al voltaje BC, esta corriente IAB retrasa al voltaje B sub AB, porque los ángulos son positivos, en otras palabras, es un circuito inductivo. Pero si ustedes cambian el ángulo a menos 20, lo que sea, la corriente va a adelantar ahora el voltaje. Esta corriente I sub BC iría aquí arriba, en alguna parte por aquí va a depender del ángulo de la impedancia. Y las otras corrientes, como estamos hablando de un triángulo equilibrado, entonces todas las otras corrientes van a adelantar. Pero finalmente lo que obtenemos es lo mismo. Las corrientes de fase van a estar todas separadas a 120 grados, las corrientes de línea todas separadas a 120 grados. Se fijan, no tiene ninguna gracia desde ese punto de vista. No hay duda aquí, no, o sea, si no sale todo equilibrado tal como está aquí, significa que algo malo hicimos, ¿no? Entonces, esa es la condición de una condición de triángulo equilibrado. Bien, avancemos. Veamos el caso de una carga trifásica desequilibrada, porque ese es más interesante, ese tiene más interés. Un triángulo es desequilibrado, una carga en general, esto es válido tanto para la estrella como el triángulo, una carga es desequilibrada cuando las tres cargas, las tres impedancias son diferentes. Ya sea que sean diferentes en módulo, sean diferentes en ángulo, o sean diferentes en módulo y en ángulo. Basta con que una de las cargas sea diferente a las otras, ya sea en módulo, en ángulo o en ambas condiciones, para que el triángulo sea desequilibrado. O sea, no es necesario que las tres sean totalmente distintas. El caso de las tres totalmente distintas ya es el desastre más grande. Y en esos desastres más grandes, entonces, es donde hay interés. Entonces tenemos aquí nuevamente el triángulo. Ahora la condición es que las impedancias estas son todas distintas. Entonces aquí es esperable que como las cargas son distintas, pero el voltaje es el mismo, entonces las corrientes también estén desequilibradas. ¿Ya? Tengan módulos distintos y no tengan desfases angulares de 120 grados entre sí. Eso es lo que debiésemos esperar que ocurra. Veamos si eso es cierto. Para eso, aquí hay un pequeño ejercicio que lo tengo resuelto aquí. Dice, sea un conjunto de cargas dispuestas en triángulo con impedancia de M. ZB, 5 ángulo 28 grados ohm. ZBC, 12 ángulo 30 grados ohm. Y ZCA, 8 ángulo menos 15 grados ohm. Entonces, todos los valores son totalmente distintos. Todas las impedancias son distintas. Un voltaje de línea de 380 volts, podemos considerarlo efectivo, no dice nada. Y secuencia positiva, porque no dice nada tampoco. Entonces, calcular las corrientes de fase, de línea y dibujar el diagrama fasorial. Lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, miren, 380 ángulo 120, porque estamos digamos, secuencia positiva. Entonces, la corriente I sub AB, los 380 ángulos 120 los dividimos por los 5 ángulos 28 y resulta ser entonces 76 ángulos 92. Pueden ir haciendo el cálculo inmediatamente ustedes ahí. Después, la corriente I sub BC va a ser el voltaje B sub BC dividido por la impedancia BC, de acuerdo a las gráficas que ya hemos estado haciendo. Así que no es necesario dibujar todo eso de nuevo para los efectos de lo que estoy haciendo aquí. 380 ángulo 0 dividido por 12 ángulo 30. Y me da 31,667 ángulo de menos 30. Ya aquí tenemos diferencia en las magnitudes, ¿se fijan? 76 la primera, 31,6 la segunda. Ya está desequilibrado. Entre 92 y menos 30 no hay 120 grados.
I sub CA, la tercera fase, voltaje CA dividido por la impedancia CA, 380 ángulo 240, dividido por 8 ángulo menos 15, 47,5. Ninguna de las tres magnitudes iguales. Y entre 255 y 30 no van a haber 120 grados y entre 255 y 92 no hay 120 grados. Por lo tanto, cuando tenemos un triángulo desequilibrado, obviamente el resultado es todo desequilibrado. Si calculamos las corrientes de línea ahora, I sub A, I sub AB menos I sub CA, me da 122,1681, ángulo de 85,5 grados la primera corriente. La corriente B, 96,598, ángulo 288 grados. Ya estamos otra vez con los mismos temas. Y la corriente I sub C, 49,80, ángulo de 217,1. Nuevamente, las tres corrientes de línea ahora también están desequilibradas. ¿Ya? ¿Qué era lo esperable? ¿Fijan? Entonces, si ahora dibujamos el diagrama fasorial, que es lo tercero que nos estaban pidiendo, entonces al dibujar el diagrama fasorial resulta ser eso. Fíjense que los voltajes son perfectos, o sea, el voltaje que es la fuente, lo que nosotros dijimos, la generación está perfectamente equilibrada, simétrica, ¿ya? Pero las corrientes de fase, I sub AB, I sub CA, I sub BC, ya tienen magnitudes distintas y ángulos distintos entre ellas respecto a sus voltajes, y por lo tanto las corrientes de línea también van a resultar de la misma manera. ¿Ya? Y por lo tanto resultan este dibujo que tengo aquí, que también lo podemos obtener, las corrientes de línea las podemos obtener sumando las corrientes de fase. Entonces, el proceso es exactamente el mismo en todos los casos. La única diferencia en el caso equilibrado versus el desequilibrado es que en el caso de equilibrio las corrientes van a tener las mismas magnitudes, separadas 120 grados entre sí, las corrientes de línea y las corrientes de fase. En el caso del triángulo desequilibrado, ahí el desastre es cualquiera y ahí no se puede decir nada. ¿No? Vamos a tener tres corrientes de fase y vamos a tener tres corrientes de línea y es todo lo que podemos decir. ¿No? Porque ahí no podemos hablar nada ni de las magnitudes ni de los ángulos de separación entre las corrientes. ¿Ok? Ese entonces es el análisis de un triángulo en su fase equilibrado y desequilibrado. Fíjense que no interesa aquí si la fuente está en estrella o está en triángulo. Lo que nos interesa es que esté equilibrado. Nada más. Consultas, dudas. Yo no tengo ninguna, profe. Ya. Esto es bastante sencillo porque básicamente es aplicar ley de Ohm y ley de corrientes de Kirchhoff, nada más. Bueno, vamos a ver la otra conexión de las cargas, que es la conexión en estrella. Entonces vamos a hablar de las cargas trifásicas ahora conectadas en estrella. La conexión de las cargas trifásicas en estrella, cada rama de la estrella tiene una impedancia que aquí la denominamos con un solo subíndice, ZA, ZB o ZC. Fíjense que cada una de las impedancias están unidas por un extremo, ¿ya? A un conductor que le llamamos neutro. Aquí podemos sacar un conductor que se llama el neutro. Y el otro extremo libre de las cargas, con ese extremo obtenemos entonces la estrella. En este caso, las corrientes tenemos aquí una corriente de fase en la impedancia A, otra corriente de fase en la impedancia B y otra corriente de fase en la impedancia C. Pero como al nudo llega un solo cable y sale de él un solo cable, digamos, entonces en el caso de la estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase.
Y los voltajes de línea, que serían estos, B sub AB, B sub BC y B sub CA, son distintos a los voltajes de fase, y los voltajes de fase es B sub AN, B sub BN, B sub CN. ¿Ya? Esos serían los voltajes de fase. Entonces, en este caso, cambia un poco el esquema. ¿Ya? Y entonces, ahora, como decía yo, aparece el punto central o un neutro, y las corrientes I sub A, I sub B y I sub C son corrientes de línea y además corrientes de fase. Y ahí está lo que les comentaba recién respecto de los voltajes. Ahora, existe una relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. ¿Ya? Esto es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, le podemos calcular también las corrientes de fase y la corriente por el neutro. ¿Ya? ¿De qué manera las podemos calcular? Si aplicamos este voltaje B sub AB, entonces el B sub BC y el B sub CA, o sea, la fuente, la conectamos a esto, va a aparecer un voltaje B sub AN, B sub BN y B sub CN en cada una de las fases de la estrella. ¿Ya? Y va a aparecer entonces, al aparecer este voltaje en cada una de las fases, va a aparecer una corriente I sub A, que la podemos calcular aquí, ¿ya? Entre el B sub AN y el ZA. Va a aparecer una corriente de la fase B y va a aparecer una corriente en la fase C. ¿Cómo calculamos eso? Lo primero que tenemos que decir es que la relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea ahora es la raíz de 3. Cuidado con esto porque a veces hay confusiones entre voltajes máximos y efectivos, que es la raíz de 2, y voltaje de línea, voltaje de fase, que es la raíz de 3. El voltaje de fase siempre es menor que el voltaje de línea. ¿Ya? Y uno, la relación la puede sacar de aquí. El voltaje de fase está tomado entre estas dos líneas, que sería entre este punto A y el punto B, el nodo A y el nodo B. Ese sería el voltaje entre A y B, pero entre ese A y B tengo el voltaje B sub BN y tengo el voltaje B sub AN. ¿Ya? Pero no es la mitad, no es dividido por 2 el tema, sino que ahí la relación es dividido por la raíz de 3. O sea, tomo el voltaje de línea, lo divido por raíz de 3 y tengo el voltaje de fase. ¿Ya? Esa condición. Y entonces ahora yo puedo calcular que la corriente AN, que es la que estaría circulando entonces por la impedancia A, que es igual a la corriente I sub A, en otras palabras, va a ser este voltaje P sub AN, este voltaje que le llamamos voltaje de fase, dividido por esta impedancia ZA. A su vez, la corriente I sub B, que es la misma I sub BN, que es la que circula desde el punto B hasta el neutro aquí, esa corriente, va a ser el voltaje P sub BN dividido por ZB. Y por último, I sub C o I sub CN va a ser el voltaje CN dividido por ZC. ¿Ya? Como en este punto neutro se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, y aquí yo tengo un conductor que le hemos llamado neutro, es posible que tengamos una corriente que vaya a salir o a entrar por aquí por el neutro. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros podemos decir que la corriente del neutro más todas las otras 3 corrientes que están llegando, en este punto tienen que sumar 0. Expresamente le puse aquí el signo menos, asumiendo de que tengo una corriente aquí que va saliendo. ¿Ya? Que sale por el neutro. Normalmente uno habla de que la corriente sale por el neutro. ¿Ya? Porque a veces me ha traído confusiones de que si es positivo o negativo. ¿Ok? Es decir, nuevamente se cumple la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de corriente en los nodos. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones, con esas ecuaciones, vamos a calcular qué sucede en una estrella estando esta equilibrada o estando esta desequilibrada. ¿Ya? Y en ambos casos vamos a calcular qué pasa con la corriente por el neutro. Entonces, cargas trifásicas equilibradas en estrella, como habíamos dicho, para que esté en equilibrio, las cargas tienen que ser exactamente iguales. De lo contrario, es desequilibrado. Entonces, las corrientes que van a circular por las impedancias, ZA, ZB y ZC, se denominan corrientes de fase, y en este caso, al estar equilibrada y ser la fuente equilibrada, entonces se espera que estas 3 corrientes de fase, que son iguales a las corrientes de línea en este caso, también estén
sean iguales, también estén equilibradas, sean iguales y desfasadas en 120 grados. ¿Ya? Y ya sabemos que el voltaje de línea dividido por raíz de 3, y llegaría a ocurrir que la corriente por el neutro, que aquí no la dibuje, va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver si se cumple esta predicción que estamos haciendo aquí. Para ello vamos a usar este circuito con datos que ya teníamos. Entonces, un conjunto de cargas dispuestas en estrella con impedancia 5 ángulo 45, ya habíamos usado esa impedancia, ohm, y un voltaje de línea efectivo de 380 volts. Entonces nos piden calcular las corrientes de línea, la corriente del neutro y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, nuestro primer problema es calcular, como nos dicen aquí que tenemos el voltaje de línea, los voltajes de línea es VAB, B sub BC y B sub CA. Esos son los voltajes de línea. Pero aquí necesitamos conocer los voltajes de fase, que son BAN, B sub BN y B sub CN. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Voltaje de fase igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3. 380 dividido por 3. Aquí estamos haciendo una aproximación porque no es exactamente igual a 220, pero la aproximación es 220 volts. Son 199, algo así, no me acuerdo. 219 y tanto, algo así, si no me equivoco. ¿Ya? Vamos a asumir 220 volts para no tener tanto decimal. Entonces, no nos han dicho nada acerca de la secuencia, porque también de aquí necesitamos tener la secuencia. Y si ustedes se fijan, vamos a usar secuencia positiva. Y si ustedes revisan su tablita que copiaron antes, la secuencia positiva dice ahora B sub AN igual voltaje fase ángulo 90 grados. B sub BN va a ser voltaje fase ángulo menos 30 y B sub CN voltaje fase ángulo menos 150. Entonces ahora tenemos que trabajar con esos voltajes. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la corriente I sub A. Nuevamente, insisto, estamos asumiendo de que estamos trabajando con secuencia positiva. Entonces I sub A va a ser igual a I sub AN, y por lo tanto es B sub AN dividido por ZA, donde B sub AN son los 220. Recuerden que la relación voltaje-fase, voltaje-línea 220, y el ángulo es 90, sacado de la tablita esa que les pedí que copiaran, y dividido por la impedancia, que es 5 ángulo 45 ohm, entonces tengo una corriente de 44 ángulos de 45 grados. La corriente I sub B la obtenemos de la misma manera, entonces voltaje BN dividido por ZB va a ser 220 ángulo menos 30, este menos 30 sale de la tablita que ustedes copiaron, dividido por los 5 ángulos 45, 44 ángulos menos 75 grados. Fíjense que ya aquí estoy teniendo un indicio, porque las dos magnitudes son iguales y la separación angular entre estos dos es de 120 grados. Eso no nos dice nada todavía, porque la tercera podría estar desequilibrada. Veamos I sub C. I sub Cn o I sub C es voltaje Cn, es de la fase C, dividido por la impedancia C. 220 ángulo menos 150 dividido por 5 ángulo 45, 44 ángulo de menos 195. Si yo analizo los resultados, los tres tienen la misma magnitud y la separación angular entre ellos es de 120 grados. O sea, nuevamente tenemos que si la carga trifásica está equilibrada, esta estrella equilibrada, los resultados van a ser equilibrados. ¿Y qué va a pasar con el neutro? Dijimos que la corriente por el neutro, tenemos I sub A, I sub B e I sub C. Entonces, la corriente por el neutro es la corriente I sub A más la corriente I sub B más la corriente I sub C. Y les quiero pedir que me la calculen, por favor. ¿Cuánto es I sub A más I sub B más I sub C? Me da 0, profe. ¿Cero? ¿Estará bien eso? Me dio 0. Igual me dio Sí. 0. ¿A todos les da cero? Sí, a mí igual. Sí, profe. Entonces, ya.
Entonces, para corroborar que eso es así, les voy a pedir que dibujen el diagrama fasorial. Ahora, para dibujar el diagrama fasorial, este diagrama fasorial en particular, nuestra referencia son los voltajes. Pero estos voltajes donde el B sub AN está a 90 grados, el B sub BN está a menos 30 grados y el B sub CN está a menos 150. Esa es nuestra referencia ahora. Ya, no con el B sub BC en 0 grados, sino que ahora en 90, menos 30 y menos 150. Es como una Y al revés, la que hay que dibujar. Esa es nuestra referencia. Obviamente hay un eje horizontal ahí que no está dibujado, que es el que permite tener la referencia en 0 grados. Entonces, una vez que tengan dibujado los voltajes de referencia, por favor dibujen las corrientes. I sub A, I sub B e I sub C. Ojo que tienen la misma magnitud. Ya, y una vez que tengan dibujadas las corrientes de línea, que en este caso son iguales a las de fase, hagan la suma fasorialmente, hagan la suma a los tres, o sea, calculen el I sub n, pero ahora en el gráfico. Y me cuentan qué valor les da. ¿Qué calculamos en el gráfico, profe? La La suma suma de de las tres los... corrientes, I sub A más I sub B más I sub C. Ah, es 0. Le da 0. Sí. Apunta al centro, ¿no es cierto? Al origen. Sí. Bien, eso es correcto. Sucede que cuando nosotros tenemos una estrella equilibrada, perfectamente equilibrada, no hay corriente por el neutro. O sea, ese cálculo que ustedes hicieron es perfecto, está correcto, y la gráfica también es correcta. Ya, eso ocurre solo cuando la estrella está perfectamente equilibrada. ¿Consultas? Bueno, nuevamente, entonces, una estrella equilibrada no tiene ninguna gracia. O sea, calcular la corriente por el neutro en una estrella equilibrada ya ni siquiera es necesario calcularla. Porque si está equilibrada, perfectamente equilibrada, la corriente en el neutro sí o sí tiene que ser cero. No tiene otra forma. Por eso es que les pedí que hicieran el cálculo primero y que lo dibujaran después. ¿Ya? O sea, las dos formas
ratifican lo que estamos diciendo. Por lo tanto, ¿qué tendrá gracia la estrella desequilibrada? Y claramente en una estrella desequilibrada, las corrientes por cada una de las fases va a ser totalmente distinta y va a haber una corriente por el neutro. Entonces, eh, como ya dijimos, las cargas, para que estén en desequilibrio, basta con que una de las cargas sea distinta a las otras y ya tenemos desequilibrio. Y en este caso, la corriente por el neutro va a ser distinta de cero. ¿Eso por qué? Porque la suma de estas tres va a ser distinto por cero y por lo tanto eso compensa, porque siempre la sumatoria de todas las corrientes en el nudo tiene que ser cero. No hay otra alternativa ahí. Entonces, usando los mismos valores anteriores de las impedancias, 5 ángulo 28, 12 ángulo 30 y 8 ángulo menos 15 y un voltaje línea 380 volts, vamos ahora a calcular las corrientes de fase del neutro y dibujar el diagrama fasorial para una disposición en estrella. O sea, claramente la estrella está desequilibrada, claramente. Y por lo tanto, si usamos secuencia positiva, entonces vamos a tener 220, la corriente I sub A, 220 ángulo 90, dividido por 5 luego 28. Después la I sub B, 220 ángulo menos 30, dividido por 12 ángulo 30, que es la segunda impedancia. Ya están dando los resultados distintos. Y la corriente I sub C, 220 ángulo menos 150, dividido por 8 ángulo menos 15. Entonces los ángulos también son totalmente distintos. Ya no tenemos ni las mismas magnitudes, ni la diferencia angular entre ellas de 120 grados. No está. ¿Ya? Y por lo tanto, si ustedes toman estos tres valores y los suman, entonces va a haber una corriente por el neutro que va a ser distinta de cero. Según mis cálculos, 10.96 ángulo de 18,819 grados. Y entonces el diagrama fasorial, perdón. No lo dibujé, no. Por eso es que se fue a negro. ¿Ya? Entonces, si dibujamos esto, obviamente va a quedar una corriente por el neutro. No tengo el dibujo aquí. ¿Consultas, dudas? Por lo Por mi menos yo no, parte, profe. ninguna, profe. Ya, miren, para comentarles nomás en lo final, es que probablemente en sus casas, probablemente la mayoría es posible de que puedan tener
la visión de algún poste por donde les llega la corriente eléctrica a ustedes, a sus casas. No sé si eso es válido para todos o no. Probablemente para quien viva en departamento eso no va a ser posible. Pero los que vivan en casa sí va a ser posible. Y si ustedes miran las líneas que van en la calle, voy a tratar de hacer un dibujo aquí, ojalá lo pueda hacer rápido. Voy a suponer que tengo aquí un poste, supongamos que tengo un poste, y voy a tener aquí, voy a dibujar unas 3 casas. Vamos a asumir que las casas son esas para hacerlo. Aquí tengo una casa. Voy a dibujar una segunda casa. Y voy a dibujar una tercera casa. Supongamos que tengo 3 casas. Y lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, en muchas villas y lugares de habitaciones que se han construido ahora, es que estas viviendas son prácticamente iguales. ¿Ya? Es decir, el AutoCAD ha permitido que los ¿cómo se llaman? Los arquitectos hagan un dibujo de casa y después lo dan vuelta y tienen un dibujo de casa contraria al anterior y toman esas dos y las copian hacia abajo y las dan vuelta y van a tener 4 modelos de casas casi distintos, 4 formas de casas distintas, pero al final de cuentas es la misma. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que se espera es que las casas sean, que como son muy similares las casas, se espera que las personas o los grupos familiares que viven en esas casas sean más o menos similares. Y al ser así, la mayoría de ellos tiene costumbres más o menos similares. ¿Por qué digo todo esto? Porque si ustedes tienen la posibilidad de mirar los postes que tengan cercanos a sus casas, ustedes van a encontrar de que el poste tiene 5 conductores. A ver si lo puedo copiar aquí rápido. Tiene 5 conductores que van, en general, van verticales. ¿Ya? 3, 4 y 5. Entonces ustedes podrían darse cuenta, si lo miran con detalle, uno de los postes, se van a dar cuenta de que a la primera casa llega un cable que sale del cable que está arriba, ¿ya? Del de más arriba, y del primero, ¿ya? Del que viene a continuación. ¿Ya? O sea, hay una unión de esos dos que probablemente se juntan esos dos cables y llegan a la primera casa. A la segunda casa, va a llegar aquí un cable que va a estar compuesto de uno que sale de la línea que va más arriba, y ahora el otro cable, el segundo cable, viene de la tercera línea de aquí. Espero que se entienda el dibujo. Y para la última casa, para la tercera casa, van a ir un conductor que sale de la primera línea más arriba y otro conductor que sale de la cuarta línea. 1, 2, 3, 4. De aquí de la cuarta línea hace una unión y sale para acá. Esto, ¿por qué pasa eso? Porque las líneas se han dispuesto de que el cable superior normalmente es el neutro, por eso que todas las casas tienen un conductor que está, digamos, tomado desde del primer conductor, del más alto, que está en el poste, el que está más arriba, porque ese es el neutro. Todas nuestras casas, como son monofásicas, llega una fase y un neutro, entonces llega el neutro, entonces la primera es el neutro. Después tenemos la fase R, la fase S y la fase T, o A, B, C, si ustedes quieren, una de las 3 fases, porque aquí se transmite en forma trifásica, pero nosotros al tomarnos de una sola fase, tenemos energía monofásica en nuestros domicilios. Y la última línea de abajo es la línea al alumbrado público, es decir, si en este poste hay una luminaria, esa luminaria, en la fase de esa luminaria va a salir del último poste, de la última línea. Ya por eso van 5. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque la distribución es trifásica, pero el consumo es monofásico. ¿Ya? Y como tengo un neutro, entonces esta distribución es estrella.
¿ya? O sea, están las tres fases más el neutro. Entonces, la distribución en sí misma es una estrella, y por esa razón yo puedo tomar tranquilamente, entonces aquí, estrella como generación, me refiero, puedo tomar las tres fases. Entonces, lo que se busca es que, en lo posible, las personas que habitan cada una de estas viviendas sean de costumbres más o menos similares, en el sentido de que el uso de su energía eléctrica sea más o menos similar. Es muy difícil que eso sea, y por lo tanto aquí hay desequilibrio. ¿Ya? Aquí hay desequilibrio. Porque es imposible que en mi casa, por ejemplo, actuemos exactamente igual como actúa el vecino, que tengamos los mismos equipos con las mismas potencias, etcétera. ¿Ya? Es muy probable que haya una pequeña diferencia, pero eh, medianamente se conoce, de que las familias en general son muy similares, las que viven en un cierto barrio son muy similares, y sus costumbres son aproximadamente similares. ¿Ya? Entonces, con eso se espera que las cargas tiendan a ser equilibradas. Y ahí tenemos un ejemplo que es lo más práctico que les puedo comentar, de una carga desequilibrada puesta en estrella. ¿Ya? Porque en general las cargas desequilibradas puestas en estrella significa que estamos usando las partes monofásicas de la estrella. O sea, cada una de las fases de la estrella lo usamos como una alimentación monofásica. Entonces tenemos un caso clásico de desequilibrio. ¿Ya? Ahí entonces es válido esto, y hay corrientes por el neutro, entonces hay que hacer otra serie de cosas para ir evitando un poco el problema de la corriente por el neutro, porque eso trae algún pequeño grado de complicación. Lo ideal es que esté equilibrado. ¿Ya? En cambio, en el triángulo, eso es habitualmente utilizado en máquinas, porque las máquinas se pueden construir en forma equilibrada, las viviendas no. La gran diferencia entre la estrella y el triángulo desde el punto de vista de la generación es que, en el caso de la generación estrella, yo tengo el neutro disponible; en cambio en la generación triángulo no tengo el neutro disponible. Entonces, por eso es que la distribución de la energía eléctrica a las viviendas, particularmente como son monofásicas, es sobre la base de conexión en triángulo. Eso para que ustedes conozcan dónde tenemos aplicaciones de estrella o dónde hay aplicaciones de triángulo. Bueno, y con esto eh, terminamos la clase y terminamos la materia. Hemos llegado al final. Consultas, comentarios. Profe, yo tenía una Dígame. consulta. Sí, dígame. ¿Qué va a pasar con la prueba 3? Eh, a ver, hay dos alternativas. La alternativa de la prueba 3 es que, de acuerdo a los resultados de la prueba 2, se promedie la nota para la prueba 3, y solamente la den aquellos que quieran darla. O bien que estén obligados a darla porque tienen algún rojo y no le alcanza la nota para, para probar. Esa es la alternativa. La otra alternativa es que juntemos la prueba 2 y la prueba 3 y hagamos 3 ejercicios, no sé, pues o 4 ejercicios, dos de cada tema. Eso también podría ser la alternativa, y se obtienen las dos notas. Esas son las dos opciones. El semestre pasado lo que hice yo fue tomar las dos notas, promediar las notas, pero era para aquellos que tenían las dos notas azules, era el promedio y no era obligación dar la tercera, y para los que tenían al menos un rojo era obligación de dar la tercera prueba. A mí la verdad que me da, o sea, no es que sea exactamente lo mismo para mí, porque de alguna manera uno no controla el nivel de conocimiento, pero ya entregué lo que tenía que entregarle. Entonces, podemos decidir qué hacemos con ella. Yo no tengo inconveniente en cualquiera de las dos opciones.
De hecho, a mí particularmente me gusta más la segunda opción, de juntar las dos pruebas, hacer 4 preguntas, dar más tiempo y hacer 2 preguntas de corriente alterna y 2 preguntas de ¿cómo se llama?, de sistema trifásico, y con eso medimos todo. Porque finalmente la parte de sistema trifásico es bastante sencilla, pues ley de Ohm y Kirchhoff y nada más, como ustedes pudieron ver ahí. Ahora, no sé qué opinan ustedes. Mm, yo creo que lo mejor, profe, sería hacer una encuesta a ver qué es lo que quiere todos. Sí, no sé cuánto hay en clase ahora, hay 8 nomás. Por mi parte, cualquiera de las dos alternativas no me incomoda. Ya, Sí, lo mismo decir yo, profe, que cualquiera de las dos alternativas no hay ningún problema. Además, igual tenemos dos semanas todavía, así que sí, creo que igual hay margen. sí, hay tiempo, así que no hay problema. Sí, sí puedo preguntar, Profesor, dígame. pero en ese caso solamente podrían promediar los que tienen 2 azules, porque en la primera prueba igual hubieron hartos rojos. Sí, sí, la idea es que los que tuvieron azules promedian y eso tienen la opción de voluntaria de dar la tercera prueba, de resolver esos 2 ejercicios. Eso puede ser, sí, pero les voy a consultar mejor, porque como les he consultado todo y no he tomado las decisiones yo solo para que no sea tan arbitrario, les voy a preguntar porque lo que les había preguntado el otro día era la fecha, pero ya pasamos toda la materia. Ahora, lo que sí tengo que comentarles es que siempre, como esta tercera parte es muy sencilla, siempre el resultado ha sido mucho mejor en la tercera prueba, obviamente. Y esa es la razón por la cual yo en un tiempo tenía como la tercera prueba con la de menor puntaje. Pero en el caso de ustedes de este semestre, no. Las 3 pruebas entiendo que le puse el mismo valor, así, el mismo ponderación. O, o algo parecido, digamos. Así que le voy a dar una vuelta y les voy a enviar una pequeña encuestita y lo resolvemos la otra semana al tiro. El jueves Profe, ya lo tenemos resuelto. consulta. Si es que se llegara a hacer las dos pruebas en uno, Ujú. como que se repetiría la nota para la prueba 2 y la prueba 3, ¿cierto? No, no, porque como yo puedo evaluar cada pregunta por separado, entonces las Ah, preguntas ya. que corresponden a corriente alterna, la nota de corriente alterna, y las preguntas que corresponden a sistema trifásico, es la tercera prueba, es la tercera nota. Eso Ah, ya es entiendo. muy fácil Gracias, hacer eso. profe. Eso puede ser, tal vez, pues, porque ahí se evalúa todo, definitivamente. Y da la opción de Profe, mejorar nota incluso. profe, en caso de que quiera hacer, de combinar las pruebas, ¿cierto? De que se Ujú. elija, quedaría entonces para el 2, ¿cierto? No, esa la podemos dejar una semana más. Ahí podríamos dejar unos días más porque el 2 estamos muy encima, creo yo. Pensando en que hoy día no vinieron todos, vino un grupo, entonces el 2 es la otra semana. El otro viernes tendríamos que hacerla, porque entiendo que hasta el 9 se pueden hacer pruebas. Sí, ya entiendo. Y si fuera el caso de, por ejemplo, la idea es que igual la encuesta tenga los resultados rápidos, así como para después, en caso de que si ganara, así hacer dos, promediar y hacer otra prueba tercera, así como para los que quieran. Ahí sí Ujú. sería la prueba 2 el 2 de octubre y la última prueba el 9, ¿no? Que yo creo que lo mejor es juntar las dos. Y el que no quiera dar la tercera prueba, no responde las preguntas de la tercera prueba, ¿no? Y nos evitamos Ah, ya, problemas. ya. Claro, entonces no hay problema por eso. Si lo malo es que no vamos a tener la segunda nota, ¿no? Ok, profe, sí, ningún problema. Sí, yo creo que la posibilidad sería que hiciéramos la prueba al 9 con 4 ejercicios más tiempo, 2 de corriente alterna y 2 de sistema trifásico, y se acaba el problema. Y yo creo que esa es la opción. Y en ese caso tendría que ser para todos, porque como no vamos a tener la segunda nota, nadie va a saber qué resultado va a tener.
Eso va a ser lo único malo. Pero tendríamos más tiempo. Y ahí salvamos el inconveniente de una tercera prueba. Voy a hacer esa Profe, propuesta. entonces quedaría sí o sí para el viernes, o cómo podríamos saber si la prueba va a ser el 2 o el viernes, o No, sea, o el 9. voy a enviar una nota ahora, más tardecito, donde voy a hacer esta propuesta nueva. De acuerdo a lo que estamos. Una sola prueba, el 9, con 2 ejercicios de corriente alterna y 2 ejercicios de sistema trifásico. Y van a tener el video, van a tener todo para poder estudiar. Y puedo enviar una guía de ejercicio. Entonces, a más tardar el martes que me contesten y yo ya voy a tener claridad el martes de la tarde, podría tener claridad respecto de qué prefieren. Si prefieren eso o la prueba del 2 y otra prueba del 9. Una tercera prueba. Eso lo puedo hacer ahora con fecha tope de contestar el martes. Ustedes contestan rápido, son bastante ágiles en ese aspecto. Así que antes el martes a más tardar en la noche o el miércoles en la mañana podría saber exactamente a qué nos vamos a tener. Mientras tanto pueden estar estudiando corriente alterna. Si estudian para el 2 o para el 9, mejor estudiar pensando que va a ser el 2 y si es el 9 tienen más tiempo todavía para aclarar algunas dudas. Eso voy a hacer entonces. Sí, creo que es mejor. Entonces, tengo que enviarles la guía de ejercicios y la consulta. Eso. ¿Alguna duda respecto de lo que vimos? Por mi parte no, profe. No, profe. Ya. Entonces, quedamos en eso. Se voy a enviar la consulta planteando la situación de 2 pruebas en una, digamos, para el 9 y que me contesten antes del martes. El martes de la noche, el miércoles a primera hora, saber los resultados y que sepan a qué nos vamos a tener. O igual, profe, podría ser antes, como para tener claridad si es que la prueba llegara a ser el viernes. Podría poner como fecha tope el lunes, porque igual nosotros nos organizamos en un grupo que tenemos, entonces la Ya. respondemos de forma rápida todos. Ya. O si tienen esa posibilidad, podrían conversar entre ustedes y me envían un correo por último. Para no enviar la encuesta, digo yo, no sé. Como prefieran, no, como quieran. Sí, lo puedo hacer ahora más tardecito. Necesito hacer una cosa antes de enviar la encuestita, pero la voy a hacer ahora mejor. Mejor así queda el registro. Y de todas maneras les pido que se comuniquen entre ustedes y que decidan cuál es la mejor opción, que consideran la mejor opción que consideren. Mejor sería la encuesta, profe, como para que se asegure usted de que participen todos. Sí, también es cierto. Bien. Quedamos en eso entonces. Si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí y yo subo la grabación también. Las otras las subí. La de ayer se subió a la plataforma, al canal de YouTube, así que están todas disponibles para ustedes. Bien, jóvenes, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Estamos en contacto. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, profe, que Chao, esté bien, profe. nos vemos. Chao, Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.